¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a ver, hoy nos vamos a juntar a estudiar un tema nuevo, ¿no? Vamos a ver hoy la configuración interna del tronco encefálico. Nosotros ya estudiamos la clase pasada este tema de las autopistas que yo les comentaba, ¿se acuerdan? Cuando, cuando analizábamos el recorrido, eh, el trayecto que hacen algunos impulsos, por dónde va la sensación dolorosa, por dónde baja la motricidad, por dónde, bueno, cuando digo por dónde me refiero a qué haces y qué núcleos están vinculados con esa función. Estudiamos la médula espinal y estaría bueno que ya con el tronco encefálico todavía sigamos con esta idea de las autopistas, aunque se van a ir sumando funciones. Ya el tronco encefálico no es única y exclusivamente con una función de llevar y traer impulso. No contiene solamente haces que conducen motricidad o sensibilidad, sino que hay unas nuevas funciones. Con lo cual, nuevos haces y nuevos núcleos. Pero, como les dije en la clase pasada, si ustedes vienen leyendo con atención y si la clase pasada la tienen más o menos clara, la clase de hoy va a ser, pero, mucho más simple. Tenemos un gran paso adelantado. Vamos a repasar lo que habíamos visto. ¿Se acuerdan que hablábamos de un sistema nervioso central, que ahí está dibujado en línea punteada amarilla, ¿no? Que representa a la médula espinal y al encéfalo? Acá tenemos una parte de la médula espinal. Y que de esta médula a esta médula llegan nervios sensitivos y salen nervios motores a lo largo de toda la longitud. ¿Se acuerdan que cada nervio raquídeo tiene una raíz motora y una raíz sensitiva con su ganglio, ¿no? Y que la raíz sensitiva trae impulsos que luego se conducen por haces ascendentes y la raíz motora lleva impulsos hacia los músculos y son impulsos que provienen desde centros nerviosos superiores, por ejemplo el cerebro, por ejemplo el área 4 del cerebro. Esto se da a lo largo de toda la médula espinal porque los distintos nervios se van ocupando de los diferentes segmentos y entonces los haces ascendentes que tienen que ir al cerebro o los descendentes que tienen que descender desde el cerebro, fíjense que necesariamente tienen que pasar por el tronco encefálico. Incluso los que van al cerebelo también tienen que pasar por el tronco encefálico, puesto que la entrada al cerebelo es a través de los pedúnculos cerebelosos que estaban a cada lado del tronco encefálico. Y cuando queríamos ver en detalle cuáles eran los núcleos, los haces y el trayecto de estos haces hacia o desde los centros nerviosos superiores, nos basábamos en este esquema, en este gráfico con un corte transversal de la médula. ¿Se acuerdan? En este gráfico uno podía identificar las raíces que forman el nervio raquídeo, las astas, el asta posterior, que es el asta más delgada, ahí, el asta anterior, que es el asta motora, la más ancha, y desde estas astas o hacia las astas llegaban o salían los haces que habíamos estudiado. ¿Se acuerdan? Voy a sacar el puntero del medio y entonces teníamos, por ejemplo, el haz espinotalámico anterior, que iba desde la médula espinal hasta el tálamo, o el espinotalámico lateral. El primero lleva tacto protopático, el otro lleva temperatura y dolor. Los haces espinocerebelosos, miren el espinocerebeloso directo, que iba al cerebelo, y el espinocerebeloso cruzado, que cruza al otro lado, sube y vuelve a cruzar. También teníamos los haces de Goll y de Burdach, que no hacían sinapsis, que no empiezan en el asta posterior. ¿Sí? Son fibras que provienen del nervio directamente, que se ubican en el cordón posterior y suben hasta el bulbo, terminan en el bulbo, haciendo sinapsis en los núcleos de Goll y de Burdach. Eso llevan tacto epicrítico y propioceptiva consciente. Esto lo habíamos visto en el video pasado.
Lo repito y ahora van a ver por qué. También habíamos hablado de la motricidad. ¿Se acuerdan? El haz piramidal, que se dividía en directo y cruzado, este que lleva motricidad voluntaria desde el área 4 de la corteza. Y tanto el piramidal directo como el piramidal cruzado terminaban en los mismos núcleos, en el asta anterior del lado opuesto al que se origina. Y habíamos visto los haces extrapiramidales: tecto espinal, rubro espinal, olivo espinal, vestíbulo espinal. Eran haces que llevaban motricidad involuntaria, algunos son directos, otros son cruzados. Yo los había explicado medio por arriba porque los vamos a repetir cuando veamos cerebelo y sus circuitos. Pero acá, que tenemos ya el gráfico completo de motricidad y de sensibilidad, me gustaría que hagamos foco en este rectángulo, porque yo les dije que hoy íbamos a hablar de la sustancia blanca, es decir, también de la sustancia gris, ¿no? Pero íbamos a hablar de la configuración interna del tronco encefálico. Y acá vemos que la sustancia blanca del tronco encefálico en gran parte es la misma que ya estudiamos en la médula espinal. Porque si yo en la médula espinal les expliqué el espino talámico anterior, y acá vemos que el espino talámico anterior también está en el bulbo, también está en el puente, también está en los pedúnculos. El piramidal está en los pedúnculos, está en la protuberancia, está en el bulbo, salvo en la parte más baja que está el piramidal directo y cruzado. Gol y Burdach también. Es decir, los haces que estudiamos el otro día en la médula espinal, como son ascendentes y descendentes y tienen que pasar por el tronco encefálico, son los haces que vamos a encontrar en el tronco encefálico. Por eso yo les decía que hoy tenemos un gran paso adelantado. Porque cuando veamos sustancia blanca del tronco encefálico dentro de unos minutos, este tema lo vamos a tener ya avanzado. Quiere decir que cuando vamos a estudiar la configuración interna del tronco encefálico, vamos a hacer hincapié, como siempre, en los dos tipos de sustancias, ¿no? Vamos a analizar cuáles son los haces de sustancia blanca y cuáles son los núcleos de sustancia gris. Los haces de sustancia blanca, en gran medida ya los conocemos, como los vimos recién en el gráfico, ¿sí? Son los haces descritos en la médula espinal, son los mismos, porque son los que recorren al tronco encefálico, ya sea en un trayecto ascendente o descendente, ya sea en forma total o parcial. Por ejemplo, los de Gol y de Burdach solamente llegan hasta el bulbo, no están en todo el tronco encefálico. El piramidal sí, está en todo el tronco encefálico. El rubro espinal también, ¿se entiende? Pero el olivo espinal empieza en el bulbo. Es decir, depende en su trayecto ascendente o descendente, pero recorren el tronco encefálico. Aunque además de esos haces, hay otros tres. Hay tres nuevos haces que vamos a analizar. Yo les voy a explicar tres nuevos haces, aunque hay más, Yo les voy a agregar tres nuevos haces que son los que acá en la cátedra queremos que ustedes conozcan. Hay otros, además de la cinta de raíl media, la cinta de raíl lateral, acá están anotados, y el haz geniculado. Estos tres son nuevos, se los voy a explicar. Tienen que ver con funciones específicas del tronco encefálico, pero además hay otros. Puede ser la cintilla longitudinal posterior, el fascículo central de la calota. Digo porque cuando lean, aquellos que quieran ampliar el tema leyendo algún texto van a encontrar otros haces, además de estos tres. Pero estos tres son los que nosotros queremos que ustedes conozcan. Cuando hablamos de núcleos de sustancia gris, ahí los vamos a clasificar en tres grupos. Están los núcleos de los nervios craneales, los núcleos propios de cada órgano del tronco encefálico, es decir, hay núcleos específicos del bulbo, específicos del puente o protuberancia y específicos de los pedúnculos cerebrales. Y por último, la sustancia reticular. Sustancia o formación reticular con funciones también muy particulares y muy propias del tronco encefálico, tan propias y particulares como vitales, ¿sí? Acá tenemos un preparado, este ya lo mostré en alguna otra ocasión, ya dije que es un preparado que me gusta mucho. Miren qué claro que se ve. Uy, me anda mal el puntero, me parece. Qué claro que se ve el tronco encefálico, qué claro que se ve el cuarto ventrículo, acá atrás, qué claro que se ve el cerebelo, más atrás. Y cuando uno quiere ubicar dentro del tronco encefálico
los núcleos y haces, uno si quiere puede ser muy específico y decir está en la parte más anterior, está en la parte más posterior, está por el medio. Si yo quiero decir, bueno, a ver, el núcleo X en la protuberancia, ¿en qué parte de la protuberancia está? ¿Está en la parte más anterior, está en la parte media o está en la parte posterior? ¿Está en la parte más alta o está en la parte más baja? Bueno, para eso se determinaron planos. Y uno divide al tronco encefálico en tres partes. El pie es la parte más anterior. La calota es la parte media, la más ancha, la de mayor tamaño. Y el tectum, que en realidad el tectum serían solamente los tubérculos cuadrigéminos y el piso del cuarto ventrículo. ¿Sí? Acá se llama placa ventricular, en realidad. Pero bueno, sería la superficie posterior, el tectum. Tenemos el pie, es la parte anterior de los órganos del tronco encefálico. La calota es la parte media y voluminosa de cada órgano del tronco encefálico. Y los tubérculos cuadrigéminos y el piso del cuarto ventrículo forman lo que sería la superficie posterior o tectum o techo. ¿Sí? En realidad tectum, repito, hace referencia específicamente a los tubérculos cuadrigéminos, a esta parte. Acá se llama placa ventricular. No vamos a ser tan detallistas ni minuciosos. Nadie les va a preguntar si tal núcleo se encuentra en el pie o en la calota de la protuberancia. No, pero, repito como digo siempre, si ustedes van a ampliar y van a leer del texto, probablemente encuentren este concepto. Bueno, vamos a empezar entonces con la sustancia blanca del tronco encefálico. Esta imagen también la pongo muy seguido, me gusta mucho, me parece una obra de arte, siempre también repito eso. Miren lo que son los haces, esta claridad con la que se ven los haces en sus diferentes trayectos, cómo se cruzan, cómo terminan, miren ahí arborizándose, ¿no? Y haciendo sinapsis con algunos núcleos. Bien, lo que tenemos que estudiar es cada uno de estos carriles, cada uno de estos haces por donde fluye el impulso nervioso. Gran parte ya los habíamos estudiado, ¿no? Ahí tenemos una gran cantidad de haces que los vimos en la médula espinal y que yo les dije que también los tenemos en el tronco encefálico. Los haces sensitivos y motores que estudiamos en la médula espinal también los vamos a repetir en el tronco encefálico. También los vamos a encontrar, yo no los voy a repetir hoy, pero también los vamos a encontrar en el tronco encefálico. Estos son otros gráficos. Acá, en vez de hacerlo con forma de rectángulo, ya lo hicieron con la forma un poco más parecida a la forma del tronco encefálico, ¿no? Con el rombo ahí. Acá estamos, esa forma romboidal. Arriba, los 4 tubérculos cuadrigéminos. Este gráfico es lo mismo. Este es para los haces motores, este es para los haces sensitivos. Son diferentes formas de representar los haces. Yo lo hago con rectángulos y líneas rectas porque me parece más claro, pero cada uno lo hace a su manera. Fíjense, acá tenemos un haz, miren acá. Este es el núcleo rojo de los pedúnculos y ahí baja el rubro espinal. Fíjense que el rubro espinal es cruzado. Yo en el gráfico nuestro lo hice con líneas rectas sin cruzarlo al lado opuesto. Ahí. Para el caso es lo mismo, ¿sí? Repito, los haces extrapiramidales que acá están en naranja, ¿dónde? Acá, en este gráfico, están en naranja. Los extrapiramidales los vamos a volver a revisar cuando veamos cerebelo, el cerebelo con sus funciones. Acá están en rojo los motores voluntarios, piramidal y otro. Y en naranja los involuntarios. Y allá están en celeste y verde los haces sensitivos. Muy bien, pero yo les dije que además de todos esos haces que habíamos estudiado en la médula y que recorren el tronco encefálico, teníamos 3 nuevos. 3 nuevos fascículos que en la cátedra queremos que conozcan, que son los haces llamados cinta de rail media, cinta de rail lateral
y geniculado o córtico nuclear. Cada uno va a tener una función específica, ahora lo vamos a ir explicando. Yo para explicar estos haces preferí colocar ya un dibujo del tronco encefálico, la cara posterior, ¿se acuerdan? Ahí están los tubérculos cuadrigéminos, el nervio 4 saliendo a cada lado del frenillo de la válvula de Duyens, ahí. Esta fosa romboidea, acá, que es el piso del cuarto ventrículo, las estrías acústicas, ¿sí? ¿Recuerdan esto? Esta es la cara posterior de la protuberancia y por debajo esta zona es la cara posterior del bulbo. ¿Está bien? Para poder explicar la cinta de raíz media, tenemos que recordar los haces de Gold y de Burdach. Eran haces que estaban en la médula espinal, en el cordón posterior. Eran esos haces que no provienen, no se originan en ningún núcleo del asta posterior. Son las fibras que trae el nervio, que cuando entra a la médula, esas fibras directamente se ubican en el cordón posterior. Son estos dos haces que ascienden hasta el bulbo y terminaban en el bulbo, en los núcleos de Gold y de Burdach, llevando tacto epicrítico y sensibilidad propioceptiva consciente. Ahora, si los haces de Gold y Burdach los dos tipos de sensibilidad, si llevan tacto epicrítico y propioceptiva consciente, entonces esa información tiene que llegar al cerebro, justamente. Se llama propioceptiva consciente. Y la sensación táctil también es una sensación consciente. Con lo cual necesitamos un fascículo que continúe la conducción de ese impulso desde estos núcleos hasta el cerebro. Y para eso tenemos a la cinta de raíz media. La cinta de raíz media va a estar formada por axones de los somas que se encuentran en los núcleos de Gold y de Burdach. Por lo tanto, esta cinta va a transportar tacto epicrítico y propioceptiva consciente. ¿Dónde termina? En el tálamo. Fíjense que siempre las formas de sensibilidad que venimos hablando, salvo la inconsciente, todas las formas de sensibilidad que se hace conscientes necesitan ir al tálamo. Ya lo vamos a ver cuando veamos cerebro, ¿sí? Miren en el gráfico cómo a partir de esos núcleos los axones se reúnen, cruzan al lado opuesto y suben para terminar en el tálamo. Ese es el trayecto de la cinta de raíz media. La cinta de raíz lateral, allá con el número 2, la otra nueva, esta es un poco particular. Miren. También es un fascículo aplanado, acintado, por eso y va paralela a la cinta de raíz media. Esta cinta se inicia en algunos núcleos que todavía no conocen, se llaman núcleos cocleares. Los núcleos cocleares son núcleos vinculados al sentido del oído. Esa información que transporta el nervio auditivo va a los núcleos cocleares. Desde el aparato de la audición. Viene por el nervio 8, va a los núcleos cocleares que se ubican ahí. Por acá viene por el nervio 8. Ahora, la audición se tiene que hacer consciente. Yo tengo que registrar lo que estoy escuchando. Me doy cuenta que estoy escuchando algo. Entonces, la cinta de raíz lateral tendrá por finalidad justamente conducir el impulso auditivo. ¿Sí? Esta cinta es ascendente, pero no termina en el tálamo. Termina en el tubérculo cuadrigémino inferior. La cinta de raíz lateral finaliza en el tubérculo cuadrigémino inferior. Después, cuando vean la vía del oído, la vía del sentido de la audición, el nervio 8, ahí los vamos a repetir, vamos a volver a ver esto, y van a ver que la cinta de raíz lateral llega hasta el tubérculo cuadrigémino inferior y después continúa el impulso por otro fascículo. Ahí ocupando lo que se llama el brazo conjuntival. Brazo conjuntival es acá, los muestro de este lado, es esto. Acá en el otro también tenemos esto. Son como unas prolongaciones de los tubérculos cuadrigéminos que van hacia el cerebro.
¿Sí? Bueno, por el brazo conjuntival va a continuar el impulso, pero la cinta de red lateral va del núcleo, de los núcleos cocleares hasta los tubérculos cuadrigémenos, del mismo lado y del lado opuesto, porque también hay fibras que cruzan al otro lado y ascienden por la otra cinta de rail. ¿Sí? Y esas fibras que cruzan son las que forman las estrías acústicas, porque las que cruzan son de un lado y del otro. Yo creo que dibujé, miren ahí un coclear del otro lado, cruzan, suben. Quiere decir que cada cinta de rail lateral va a estar formada por fibras que provienen de los dos oídos. Bueno, de ambos hemisferios, de ambos núcleos cocleares. ¿Sí? Siempre hay como un entrecruzamiento. Vean que cada tipo de sensibilidad tiene una forma particular de cruzarse, pero siempre hay un entrecruzamiento. Por último, el fascículo córtico nuclear o geniculado. Córtico nuclear o geniculado. Córtico, porque empieza en la corteza. Nuclear, porque termina en algunos núcleos. Este fascículo conduce motricidad voluntaria. Por lo tanto, se origina en el área 4 de la corteza cerebral. ¿Sí? Esto es como cuando veíamos el haz piramidal. Porque en realidad, el geniculado o córtico nuclear desciende paralelo al haz piramidal. Bajan juntos. ¿Se acuerdan del haz piramidal? Que llegaba hasta allá, hasta la parte más baja del bulbo, se dividía en directo, cruzado y bajaba hasta la médula. Y entonces el impulso motor voluntario baja por este haz, va a la médula espinal y sale por los nervios raquídeos para ir a los miembros superior o miembro inferior. Ahora, si yo quiero hacer un movimiento voluntario con la cara o con el cuello o con la cabeza, necesito los nervios craneales. Los nervios raquídeos se ocupan, digamos, de los hombros para abajo. Miembro superior, tórax, abdomen y miembro inferior. Pero si quiero sacar la lengua, abrir la boca, guiñar un ojo, tirar un beso, hacer un gesto, decir que no, decir que sí, cualquier movimiento voluntario que hacemos con la cabeza, necesitamos a este fascículo, al geniculado, que baja paralelo al haz piramidal. Y a medida que baja, las fibras hacen sinapsis con los núcleos motores de los nervios craneales. Miremos en el gráfico, ahí en los tubérculos cuadrigémenos, en el puente, en el bulbo, cómo las fibras van cruzando al lado opuesto, igual que los piramidales. Siempre la vía motora es contralateral. Ahí, cruzan y hacen sinapsis, cruzan y hacen sinapsis, cruza y hace sinapsis, cruza y hace sinapsis. Bien, estas sinapsis las hacen con los núcleos motores de los nervios craneales, no con todos, porque por ejemplo el nervio, no sé, el nervio 8 es para la audición, ese no recibe información motora, pero sí la información motora voluntaria para los nervios craneales, es decir, para los movimientos de la cabeza y del cuello, llega a través del haz geniculado o córtico nuclear. Y estos son los tres haces que queríamos presentarles. Además, porque acá en el tronco encefálico también tenemos a los espinotalámicos, a los espinocerebelosos, al piramidal, al espinocerebral, rubro espinal, olivoespinal, todos los que vimos la vez pasada. Todos esos, más estos tres, son los que queremos que conozcan para el tronco encefálico. Vamos con la sustancia gris, y habíamos dicho que se clasificaba o se dividía en tres categorías. Núcleos para los nervios craneales, núcleos específicos de cada órgano del tronco encefálico y la formación reticular. Vamos a empezar con los núcleos de los nervios craneales. Y para esto yo les voy a mostrar un gráfico. No se asusten, ahora les voy a poner ahí las referencias, por si se pierden. Les voy a anotar cada numerito qué núcleo representa, pero los núcleos de los nervios craneales son los que están distribuidos a lo largo del todo el tronco encefálico. Son una gran cantidad, porque, a ver, acá vamos a encontrar a los núcleos, no de todos los nervios craneales, pero de casi todos. Digo casi todos porque el nervio 1
y el nervio 2, el olfatorio y el óptico, tenían origen aparente en el cerebro, es decir, acá no van a estar los núcleos. Pero del 3 al 12 sí. Acá vamos a encontrar el núcleo del 3, núcleo del 4, del 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Y quieren saber más? Algunos nervios, por ejemplo el 5, o por ejemplo el 7, tienen más de un núcleo. Algunos nervios van a tener núcleos motores, otros nervios eran mixtos, van a tener núcleos motores y sensitivos, y otros van a tener varios núcleos sensitivos. Quiere decir que tenemos que ir por orden, ¿sí? Dijimos que el 1 y el 2 no, pero los nervios 3 y 4, que son nervios motores, van a tener sus núcleos en los pedúnculos cerebrales, ahí con el 8 y el 9. Núcleos del 3 y del 4. El nervio 5 es motor. Perdón, es mixto. El nervio 5 trigémino es mixto. Ahora, si es mixto, significa que los núcleos que vamos a encontrar en el tronco encefálico son núcleos motores y núcleos sensitivos. El núcleo motor lo encontramos en la protuberancia, en la parte más alta de la protuberancia. Y los núcleos sensitivos son tres. Tres largos núcleos que están, yo diría, conectados entre sí formando como una columna. Es este núcleo largo que tenemos con el número 1, el número 2 y allá abajo el número 6. Llega casi hasta la médula espinal. Los núcleos sensitivos del trigémino, acá, son tres. El núcleo mesencefálico, con el número 1, mesencefálico, porque está en el mesencéfalo. Mesencéfalo. Primero con S y después con C. Igual ahora aparecen los nombres escritos. El núcleo protuberancial, que está en la protuberancia, y el núcleo bulboespinal, porque está en el bulbo y una parte, incluso llega hasta la parte más alta de la médula. Entonces, mesencefálico, protuberancial y bulboespinal. Esos son los núcleos del nervio 5. Repito, el núcleo motor que está en la protuberancia. El núcleo motor también se lo llama núcleo masticador. Y los núcleos sensitivos que se llaman mesencefálico, protuberancial y bulboespinal. El nervio 6 tiene su núcleo a la altura de la eminencia teres. El nervio 6 tiene su núcleo a la altura de la eminencia teres. El 7 tiene núcleo motor y núcleo sensitivo, porque es mixto. El núcleo motor, el núcleo motor se encuentra junto al 6. Ahí, fíjense que las fibras que salen rodean al otro núcleo. El núcleo del 7, entonces, núcleo motor del 7, se encuentra junto al nervio 6, formando la eminencia teres. El núcleo sensitivo del 7 se encuentra en el ala gris del piso del cuarto ventrículo. En este gráfico lo hicieron de este lado. En este gráfico hicieron de un lado los sensitivos y de otro lado los motores. Ahí tenemos en el ala gris del piso del cuarto ventrículo el núcleo sensitivo del nervio 7, el nervio facial. Este núcleo tiene nombre, se llama núcleo del fascículo solitario. El núcleo del fascículo solitario es un núcleo sensitivo para el nervio facial. El 8, el nervio 8, auditivo o estatoacústico, ¿se acuerdan que tenía una doble función? La audición y el equilibrio. Por lo tanto, va a tener núcleos para la audición y núcleos para el equilibrio. El nervio 8 tiene para la audición los núcleos cocleares. Núcleos cocleares, lo que acabamos de mencionar cuando vimos la cinta de raíz lateral. Los núcleos cocleares, anterior y posterior, o núcleos cocleares dorsal y ventral y dorsal, son núcleos que reciben a las fibras del nervio 8. ¿Sí? Y en estos núcleos se inicia la cinta de raíz lateral. Pero además, para el sentido del equilibrio que maneja
El aparato de la audición es muy particular, lo van a estudiar con el nervio 8, pero dentro del oído hay un líquido, ¿no? Y hay movimiento de unas sales calcáreas cuyo movimiento detectan algunos receptores y entonces nos indican el movimiento de la cabeza o el movimiento del cuerpo. Esto lo van a estudiar en neurofisiología, ¿sí? Ahora, esa función que se llama función vestibular o función de equilibrio va a estar a cargo de otro núcleo. Son los núcleos vestibulares, con el número 3. Ahí están muy altos. Los núcleos vestibulares en realidad deberían estar acá, más abajo. Pero bueno, eso depende de cada dibujante, porque en definitiva son gráficos o son esquemas. Repito, entonces, el nervio 8 tiene los núcleos cocleares, anterior y posterior, son para la audición, lo digo lento por si están tomando nota. Núcleos cocleares para la audición, núcleos cocleares que se llaman, son dos, uno anterior y otro posterior, y se ubican en el ángulo lateral, en los ángulos laterales del piso del cuarto ventrículo, ¿sí? Estos núcleos reciben las fibras del nervio 8 y emiten fibras que van a formar la cinta de raíz lateral. Los otros núcleos del nervio 8 son los núcleos vestibulares, van a estar vinculados al equilibrio. Los núcleos vestibulares también reciben a las fibras del nervio 8, a otras. Y son 3 estos núcleos. Nadie les va a preguntar los nombres. La verdad que no creo que seamos tan minuciosos. No solemos. Pero les cuento. Se llaman, por las dudas. Por las dudas les cuento. Y los van a leer también en el texto. Aquellos que quieran leer este tema de algún libro lo van a encontrar. Núcleo de Deiters, de Bechereau y de Schwalbe. Deiters, como suena, Bechereau, como ya conocen, y Schwalbe con SCHWALB Ahora bien, estos núcleos vestibulares de Deiters, Bechereau y Schwalbe se encuentran en el ala blanca externa. Quizá no le pregunten los nombres, pero sí tienen que saber que se encuentran en el ala blanca externa. Fíjense que yo, cada núcleo que les digo, les cuento dónde se ubica. Eso es fundamental, eso sí tienen que saberlo. El nervio 9 es un nervio mixto. El núcleo sensitivo del nervio 9, el núcleo sensitivo lo comparte con otro nervio, que ya lo dijimos antes, con el nervio 7. El núcleo sensitivo del 9 es el fascículo solitario. El núcleo del fascículo solitario. Es un núcleo entonces sensitivo compartido. Y el núcleo motor se llama núcleo ambiguo. Núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo también se encuentra en el ala gris, juntito al fascículo solitario. El nervio 10, neumogástrico, tiene los mismos núcleos que el 9, es decir, el fascículo solitario y el núcleo ambiguo. Fíjense que el fascículo solitario entonces es un núcleo sensitivo compartido por 3 nervios, el 7, el 9 y el 10. Y ese núcleo sensitivo compartido por los 7, 9 y 10 se llama fascículo solitario, se encuentra en el ala gris. Son núcleos de terminación. Ahora, el nervio 11, nervio espinal, es un nervio motor. Y su núcleo va a ser el núcleo ambiguo. Es un núcleo que lo comparte con el 9 y con el 10. Quiere decir que el núcleo ambiguo es un núcleo motor compartido por los nervios 9, 10 y 11. 9, 10 y 11 es el ambiguo. 7, 9 y 10 es el fascículo solitario. Ambos núcleos, uno motor, otro sensitivo, en el ala gris del piso del cuarto ventrículo. Por último, el nervio 12, con el número 18 señalado ahí, fíjense, es un núcleo, acá con el 18, que lo vamos a ubicar en el ala blanca interna. Es un núcleo motor para el nervio hipogloso, es el origen real del nervio hipogloso, y entonces se ubica en el ala blanca interna.
Ahí están anotados los nombres de los núcleos sensitivos, con su número de referencia. Mesencefálico para el 5, o trigémino. Yo les digo por el número más que por el nombre porque es más fácil para... ¿sí? Protuberancial, los núcleos vestibulares y cocleares, el núcleo del fascículo solitario y el núcleo bulboespinal. Todos estos núcleos son sensitivos, están dibujados de este lado. Ahí está. Por otro lado tenemos a los núcleos motores. Y los núcleos motores son el núcleo del 3, el núcleo del 4, el núcleo masticador, que es del 5, el del 6 y el del 7, que forman la eminencia teres, el ambiguo, que es para el 9, 10 y 11, y el núcleo del 12, que se encuentra en el ala blanca interna. Ala blanca interna. Yo me salteé estos que están escritos diferentes. Pupilar, mucolagrimal, salival superior, salival inferior, dorsal del vago. Me los estuve salteando. No fue sin querer, esto fue adrede. Estos núcleos pertenecen al sistema nervioso autónomo y se los van a explicar cuando veamos sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Tratemos de lo que se pueda postergar, vamos postergando porque es mucha la información que están recibiendo juntos. Ahí tenemos entonces a los núcleos de los nervios craneales. Pero también tenemos núcleos propios y específicos de cada órgano del tronco encefálico. Volvemos a un esquema, este es un gráfico del libro de Bouchet, y ahí tenemos un gráfico que representa a los pedúnculos cerebrales, la cara posterior, ¿no? Ahí están los 4 tubérculos cuadrigéminos. Y esta zona medio romboidea que representa el piso del cuarto ventrículo. O sea que la parte media es la protuberancia y la parte inferior es la parte del bulbo. Bien, en los pedúnculos cerebrales tenemos tres núcleos que tienen que conocer. El núcleo rojo es el más voluminoso del tronco encefálico, de los pedúnculos cerebrales. El núcleo rojo es el que ahí está. Acá, me anda mal el cursor, me parece. Vieron que viene medio como que se traba. Algo le está pasando a la máquina. Bueno, no sé. Acá tenemos al núcleo rojo. ¿Sí? Y este núcleo, que es el más voluminoso, es un núcleo motor extrapiramidal. El núcleo rojo es un núcleo motor extrapiramidal vinculado al control del tono muscular y la postura. El tono muscular, tono es como un estado de semicontracción, y la postura. Este núcleo también va a participar en los circuitos del cerebelo, porque esas son funciones del cerebelo, la postura, el tono. De este núcleo se origina un fascículo, un motor extrapiramidal, que lo estudiamos cuando vimos médula espinal, que se llama fascículo rubroespinal. A partir del núcleo rojo se inicia el haz rubroespinal, un haz que cruza al lado opuesto y baja hasta la médula espinal. A continuación, los núcleos del techo. Los núcleos del techo, fíjense que son núcleos acá, que los núcleos del techo, se ubican en los tubérculos cuadrigéminos. Los núcleos del techo son los núcleos redondeados que forman 4 tubérculos, se llaman tubérculos cuadrigéminos. Y los núcleos del techo, que es donde se origina el fascículo tectoespinal, son núcleos que están vinculados a ciertos reflejos, ciertos movimientos reflejos involuntarios de los ojos y de algunos músculos del aparato del oído. Es decir, participan en la vía auditiva, pero en los reflejos. A ver, por ejemplo, en el caso de los ojos tienen un movimiento coordinado. Es muy difícil, digamos, cuando uno está leyendo, los dos ojos van en forma pareja. Si yo inclino la cabeza, los ojos en forma pareja y coordinada buscan el horizonte, ¿sí? Hay un movimiento de los ojos que se llama nistagmo,
¿sí? Que lo van a estudiar en neurofisiología. Yo todo digo lo van a estudiar en neurofisiología, porque en realidad esta unidad de neuroanatomía es la base para neurofisiología. Pero hay cosas que yo necesito explicarlas ya, adelantárselas. Los movimientos de los ojos son movimientos coordinados. Y en esa coordinación y en esos reflejos participan los núcleos del techo, con su fascículo tectoespiral, con otros fascículos. También en algunos reflejos auditivos. Adentro del aparato de la audición hay algún músculo, el músculo del martillo, por ejemplo, que tiene movimientos, reflejos. Y esos reflejos están vinculados con los núcleos del techo, ¿sí? Núcleos del techo en los tubérculos cuadrigéminos. Por último, la sustancia negra. Sustancia negra o sustancia nigra o locus niger también. Un núcleo no está en el gráfico, en este esquema no aparece. La sustancia negra es un núcleo voluminoso, muy oscuro, muy pigmentado, y es el principal productor de una sustancia que se llama dopamina. Dopamina, seguro que la escucharon mencionar y seguro que ustedes tienen la idea de dopamina con otras funciones, ¿no? Esto pasa porque la dopamina es un neurotransmisor, una sustancia química que está en el sistema nervioso central y que tiene diferentes funciones según los diferentes núcleos que la producen. En el cerebro, por ejemplo, la dopamina tiene que ver con sensaciones de placer, incluso con impulsos adictivos, tiene que ver con estados de ánimo, con la atención, con la actividad de la corteza cerebral. Hay diferentes funciones para la dopamina. Pero la dopamina que fabrica este núcleo, la dopamina que sintetiza, esa es la palabra, la dopamina que sintetiza la sustancia negra, tiene otra función, y es la función de coordinación motora. La dopamina, es decir, que la sustancia negra, sintetiza, es el principal productor de dopamina en el tronco encefálico, no en el sistema nervioso central, en el cerebro hay más. Pero en el tronco encefálico, quien más produce dopamina es la sustancia negra. Y esa dopamina está vinculada con la coordinación de los movimientos. Saben que cuando hay un déficit, una falla, una alteración en las neuronas de la sustancia negra, aparece una enfermedad que se llama enfermedad de Parkinson, que seguro que la conocen, y la asocian con movimientos involuntarios, con temblores, rigidez, son diferentes trastornos motores. Vamos al puente, ahí, a la protuberancia, y ahí tenemos, miren la cantidad de núcleos que tenemos que ver. Núcleos del puente y locus ceruleus, no se asusten, porque los núcleos del puente son esa gran cantidad de núcleos que tenemos aquí, dispersos en toda la protuberancia. Estos son en conjunto, se los llama núcleos del puente. ¿Sí? Es un grupo numeroso de núcleos dispersos en la protuberancia, y estos núcleos participan, a ver cómo puedo decir, en los circuitos de motricidad fina. Los núcleos del puente participan en los circuitos de calibración de los movimientos, de precisión de los movimientos. Si yo quiero pasar un botón por un ojal, o escribir, o hacer un movimiento, o sí, tomar una lapicera, tomar un vaso, dibujar, hay movimientos que son voluntarios, pero que son de gran precisión. Esa precisión, ese pulido, a ver, porque que sea un movimiento voluntario significa que el impulso lo lleva el haz piramidal. Y yo, cuando expliqué el haz piramidal, ni nombré a los núcleos del puente. En realidad son movimientos voluntarios, pero en paralelo, además de funcionar el piramidal, funciona un circuito que va puliendo ese movimiento, que lo va calibrando. Esa calibración se refiere a la fuerza, a calcular la distancia, a calcular qué músculo tiene que contraerse y en qué medida, y qué músculo tiene que relajarse y en qué medida. ¿Se entiende? Bueno, de ese circuito que, como siempre, para esas funciones involuntarias lo tenemos al cerebelo, en esos circuitos participan los núcleos del puente. El locus ceruleus,
aquí, número 2, yo le pongo número 2. El locus ceruleus es otro núcleo, no está en el gráfico de Bouchet. Es un núcleo que lo encontramos a la altura de donde estaba el núcleo masticador del trigémino. De hecho, en los libros, las primeras descripciones del tronco encefálico, si no me equivoco, en las primeras ediciones de Testut, por ejemplo, se habla de locus ceruleus como un núcleo del trigémino. Sabemos que no es un núcleo del trigémino. El locus ceruleus es un núcleo que está al lado del núcleo masticador del trigémino. Pero este núcleo tiene una función completamente diferente. El locus ceruleus se activa mientras soñamos. Todas las noches nos vamos a dormir y durante el sueño vamos alternando distintos momentos, distintas fases. Hay una de esas fases en las que soñamos. Nuestro cerebro produce imágenes, produce sonidos. Mientras estamos soñando, este núcleo se activa y libera adrenalina. En general, esa adrenalina tiene que ver también con diferentes estados vinculados al contenido de los sueños. Por eso también ya se escapa un poco al conocimiento de la anatomía. Por último, vamos a estudiar los núcleos que hay en el bulbo, los núcleos propios que hay en el bulbo. Y nos interesa que conozcan la oliva vulvar, fundamental, porque la oliva vulvar tiene que ver con el tono muscular, con la postura. Es este núcleo que está acá como plegado. Es un núcleo muy voluminoso. Es como una lámina que estuviera plegada y hace relieve. Hace un relieve, ¿se acuerdan cuando veíamos la cara anterior del bulbo? Con el surco preolivar, la oliva, hace un relieve al lado de la pirámide. Bien, la oliva vulvar, entonces es un núcleo motor extrapiramidal, donde se origina el fascículo olivoespinal. Esa función del núcleo de la oliva y del fascículo tienen que ver con el tono muscular, la postura, y por lo tanto participa en los circuitos del cerebelo. Y por último, hace rato que vengo diciendo por último, y nunca llego a lo último, ¿vieron? Pero bueno, es una manera de ir engañándolos un poquito. Acá tenemos Golgi-Burdach, los conocen, porque los núcleos de Golgi-Burdach, que son estos, son núcleos donde finalizan los haces de Golgi-Burdach y donde se inicia la cinta de rail media. Ya los expliqué antes, se los mencioné antes, están vinculados con el tacto epicrítico, con la sensibilidad propioceptiva consciente. Junto al núcleo de Burdach hay otro núcleo que se llama núcleo de von Monaco. Núcleo de von Monaco o accesorio de Burdach. Es un núcleo donde hacen sinapsis algunas fibras de la sensibilidad propioceptiva consciente. Recuerdan que Golgi-Burdach llevan sensibilidad táctil epicrítica y propioceptiva consciente. Bueno, esas fibras van a hacer sinapsis en los núcleos de Golgi de Burdach, pero algunas van a hacer sinapsis en el de von Monaco, porque de acá se derivan al cerebelo. En realidad es una función medio como en estudio, pero se acepta que es una vía de derivación de la propioceptiva, ¿sí? Digamos que es un núcleo accesorio del de Burdach. Bien, para terminar, ahora sí, vamos con la sustancia reticular. Reticular nos tiene que hacer la idea de una red, porque la sustancia reticular es una red de sustancia gris que se extiende a lo largo de todo el tronco encefálico. Repito, la sustancia reticular es una red de sustancia gris que se extiende a lo largo de todo el tronco encefálico. Como si fuera una gran red, además de los núcleos propios y además de los núcleos de los nervios craneales, tenemos a esta red de sustancia gris. Y a partir de estos somas, los axones, digamos, tienen diferentes proyecciones. Los axones hacen contacto, hacen sinapsis con diferentes estructuras, ¿sí?
Ahí tenemos un gráfico. Esta línea roja representa a la sustancia reticular. Y fíjense que la principal función es la que está marcada acá. Fíjense que hay flechas hacia la corteza cerebral. Porque la sustancia reticular participa en 4 funciones fundamentales. En primer lugar, mantenimiento del estado de vigilia. ¿Qué quiere decir esto? Estar despierto. Nosotros cuando nos despertamos a la mañana, desde que abrimos los ojos, tenemos la capacidad de generar movimientos voluntarios, de percibir lo que está pasando alrededor, de hacer consciente. Es decir, que estar despierto es casi lo mismo que decir que hay actividad de la corteza cerebral. Porque la corteza cerebral tiene el área 4 para los movimientos, el área 3, 1 y 2 para la sensibilidad, la vista, el oído. ¿Sí? Es decir, que la corteza cerebral se activa en el momento en que nos despertamos y a partir de ese momento somos conscientes del mundo que nos rodea. ¿Sí? Ese estado de vigilia, esa actividad de la corteza cerebral ocurre porque la sustancia reticular envía impulsos continuamente a la corteza cerebral. La sustancia reticular del tronco encefálico envía impulsos a la corteza cerebral y la mantiene activa. De esta manera, desde que abrimos los ojos, ya tenemos impulsos activando la corteza cerebral y esto se da hasta que nos quedamos dormidos a la noche de vuelta. ¿Sí? Agradecemos el estado de conciencia y el estado de vigilia a la sustancia reticular del tronco encefálico. El dolor. La sustancia reticular también participa en el control del dolor. ¿Qué quiere decir esto? Yo les conté que si me pincho un dedo, esa sensibilidad dolorosa va a ir por el nervio, luego ingresa a la médula, va por el espino talámico lateral hasta el tálamo. Y después veremos cómo llega a la corteza. Bueno, para los casos de dolor muy no agudos, muy prolongado, los casos de dolores crónicos, en esos casos de dolor, algunos núcleos de la sustancia reticular comienzan a emitir endorfinas, encefalinas, son algunos bloqueantes del dolor. ¿Sí? En la sustancia reticular funciona un sistema que se llama sistema para la inhibición del dolor. Es un sistema que se activa, repito, en los casos de dolor crónico. Un dolor que quizás no es tan agudo, no es tan fuerte, pero es persistente. Bueno, ahí necesitamos un sistema propio que alivie ese dolor. ¿Sí? En los casos de un dolor de muelas, por ejemplo, que dura varios días, si no estuviera la función de la sustancia reticular, ese dolor sería aún más intenso. Y por último, en la sustancia reticular funcionan y encontramos los centros de control respiratorio y control cardíaco. Cuando veamos el nervio neumogástrico, lo vamos a explicar un poco. Y en neurofisiología lo van a volver a ver. Bien, con esta imagen de Mr. Bean, así alegre, en un parque, ¿no? En una plaza. Mr. Bean siempre me divierte mucho. Y Mr. Bean en esta imagen me permite presentarles y dejarles algo para pensar. Yo quisiera, y esto no es una actividad práctica, no es nada, es una actividad de cierre de esta clase. Nosotros, con todo lo que sabemos hasta ahora, podríamos imaginar el recorrido del impulso que le permite sonreír. Y podríamos imaginar el recorrido del impulso que le permite abrir y extender los brazos. ¿Sí? ¿Cómo hace Mr. Bean para sonreír? ¿Qué necesita? ¿Qué impulso necesita? ¿Y por dónde va ese impulso nervioso? ¿Es voluntario? ¿Es involuntario? Si es voluntario, y extender los brazos. Y podríamos haber agregado cruzar las piernas, pero no tienen las piernas cruzadas. Pararse, mantener el equilibrio. Esta es la idea de esta unidad de neurología, por lo menos del sistema nervioso central. Yo recién ahora puedo empezar a asomarlos a temas un poco más cotidianos.
el tema se cierra, se integra por completo cuando veamos las vías de conducción. Pero ya podemos empezar a imaginar cuál es el recorrido del impulso que le permite sonreír, que le permite extender los brazos, que le permite levantar las cejas, que le permite mirar para arriba con esa mirada. Bien, entonces los dejo hasta la clase que viene con esta imagen de Mr. Bean, con estas preguntas que yo sé que no los van a dejar dormir. Y nos vemos, no nos vemos. Nos vamos a encontrar por Instagram o por el foro, o quizá en alguna clase presencial. Esperemos que falte poco para el mes de agosto. Perdón, para el mes de junio. Hasta pronto, chicos, nos vemos.